que se tienen que experimentar leyéndolo y, por supuesto, yendo a ver el teatro. Pero ¿quién mejor que Armin Gómez Barrios, que está aquí, que además nos trae una historia muy mexicana, muy de Saltillo, sobre el Caballero Santos Rojo, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias. Armin, buen día, bienvenido. Buen día, Bienvenido, muchísimas Armin. gracias por la invitación. Oye, a ver, platícanos, por favor, Este- ¿cómo escribes para teatro? ¿Cómo escribir para teatro? ¿Qué diferencia hay con la narrativa, la poesía y todo? Claro, bueno, pues el teatro es un género muy exigente, ¿no? Te pide mucho de ti porque, bueno, los personajes se construyen con base en diálogo, viven sin la intermediación de un narrador. Entonces el lector tiene que enfrentar, o el espectador se enfrenta directamente con seres de carne y hueso, como constructor artístico, pero están directamente ahí sin ningún narrador de por medio. Entonces el maestro Hugo Argüelles, que fue mi maestro, fue quien me dio las bases de la dramaturgia, y pues con base en sus enseñanzas es que logro hacer estos trabajos, dedicados en principio pues a mi ciudad natal, que es Saltillo, Coahuila. Saltillo, tú eres de allá, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, nada. No, él es de allá. Él es de allá, Sí, él sí. es de allá. Sí. Y ¿Qué pues más? sí, este personaje Santos Rojo es uno de los fundadores de Saltillo. Saltillo se cree que se fundó en 1575, aproximadamente, porque el acta de fundación se ha perdido, ¿no? Y entonces es un grupo de soldados europeos, portugueses, vascos, que llegan atraídos por un rumor de agua. Se dice que hay unos manantiales. Entonces de ahí surge el nombre de la ciudad, ¿no? Un salto de agua que ahora es Saltillo, ¿no? Y entonces llegan pues con toda una imaginería, toda una forma de ver la vida, muy conectada con supersticiones, con el culto del apóstol Santiago. Eran jacobeos, pensaban que pues había un camino trazado en las estrellas por la Vía Láctea. O sea, todos los elementos que conforman el culto del apóstol Santiago en España, y como que lo trasterraron, lo trasplantaron acá a la Nueva España, ¿no? Entonces uno de ellos es Santos Rojo, que es un hombre al parecer de origen vasco, navarro, y que pues tratan de hacer una fundación en medio de un territorio agreste, muy peligroso, con indígenas que tiraban flechas muy afiladas, y que pues en el medio del desierto encuentran estos manantiales y se permite, pues, se da la posibilidad de que haya agricultura. ¿Dónde investigaste? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo para tener toda la información de este personaje para hacer ya la obra de teatro? Sí, pues hablando del Caballero Santos Rojo, Así ¿no? es. Fundador o cofundador de Saltillo, pues hubo que meterse a los archivos, al archivo municipal de Saltillo, y hablar con historiadores y leer algunos trabajos de historia. Yo no soy historiador, yo soy dramaturgo, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo fue el origen, qué pasó cuando llega un grupo de personas a un lugar agreste, ¿no? Y a qué cosas se enfrenta. Pues sí, con el peligro de los nativos, como te decía, los cuachichiles, los borrados, eran nativos muy peligrosos porque tiraban flechas hechas de piedra muy afilada y tenían muy buena puntería, entonces había mucho peligro en aquella región. Y claro, saber cómo vivían, pues buscando la información de lo que fue nuestro país, nuestro territorio en el siglo XVII, ¿no? Donde pues había esta confluencia de diferentes nacionalidades de la península ibérica, decía gallegos, vizcaínos, navarros, castellanos, ¿no? Pero también pues había muchos diferentes formas de pensar, porque algunos eran judaizantes, eran de la religión judaica, y otros eran católicos, como decían ellos, católicos cristianos viejos, ¿no? O sea, había una confrontación también de formas de ver el mundo, de religiones y de supersticiones, como lo que decíamos del culto del apóstol Santiago, que tiene muchas cuestiones de superstición y de diferentes religiones, porque también hay cuestiones musulmanas y judaicas dentro de Santiago. Es todo un sincretismo, ¿no? Interesante. ¿Qué te motivó a ti a escribir el libro?
Pues mira, primeramente pues un poco el amor por Saltillo. Yo no vivo en Saltillo, estoy alejado de mi pueblo, ¿Desde de cuándo? mi tierra. Tengo aquí 25 años en la Ciudad de Es México. chilango, ¿no? Ya lo adoptamos, ¿no? Pues sí, no, Chilango, ya. ya te acostumbraste. Bienvenido a Chilangolandia. Sí, llego allá y necesito respirar smog. Sí. ¿no? Entonces, pues claro, un poco recuperar estas raíces, este conocimiento de mis mayores, de lo que fue el origen de la ciudad. Y claro, hacer una especie de homenaje, ¿no?, a los símbolos que están ahí presentes en la ciudad de Saltillo, como un Cristo muy antiguo, ¿no? Santos Rojo trajo un Cristo que hasta la fecha se conserva en la catedral. Él no era clérigo, él era un comerciante, era un hacendado, ¿no?, una persona de mucho dinero, y de pronto irrumpe en el mundo religioso y trae un Cristo. Y esto hoy día lo que trato de mostrar en el libro es que pues, fue una estrategia de pacificación, ¿no? Él trataba de conciliar los diferentes grupos que vivían en Saltillo. Había tlaxcaltecas, había indígenas, como les decía, de la nación Huachichil, y los propios castellanos y portugueses y diferentes tipos de gente que se concilian alrededor de la figura de un Cristo que hoy sabemos está hecho de maíz, de pasta de maíz, ¿no? Entonces conjunta, ¿no?, el pensamiento europeo, la religión cristiana y los saberes prehispánicos, porque un grupo de artesanos tlaxcaltecas fabrica este Santo Cristo que hoy día está en la catedral de la Un ciudad. sincretismo muy interesante que se dio en esa zona. Entonces, si un director de teatro o una productora de teatro le interesa, Armin, ¿qué tiene que hacer? Ahí nomás, ¿no? Claro, ¿no? Pues No, yo encantado. ya sabe qué tiene que hacer. No, sería sensacional, ¿no? Todo lo que se puede Sí. hablar de conocer la historia a través del teatro sería sensacional. Claro. Sí, pues el teatro lo escribimos para que sea representado, ¿no? Una forma de expresarlos a través del libro, pero pues lo que queremos es que los actores le den vida, Por supuesto. que tenga pues esta representación escénica, y me encantaría que un grupo como estos dedicados al teatro clásico, que conocen muy bien el teatro barroco de Sor Juana o de Ruiz de Alarcón, pues a lo mejor se acercara sin ánimo de comparar, pero es una historia que ocurre en el siglo XVII, entonces quizá podrían hallar aquí alguno de sus siguientes No, personajes. claro, definitivamente. Aquí está el llamado, aquí está la calidad y seguramente saldrá un gran proyecto y un gran trabajo. ¿Dónde se puede encontrar, Armin? Bueno, pueden buscarlo en Amazon. Hoy día pues tenemos este sistema global de Amazon. También en las librerías del Fondo de Cultura Económico también está presente. ¿Tu Twitter o forma de contacto para Sí. que se animen más todavía, Claro. Armin, por De una vez. supuesto? Sí, claro, estoy presente en las redes, en el Facebook con mi nombre, Armin Gómez Barrios, y en Twitter como Barrios 1. Al barrio. Ar Barrios 1. Así es. Ahí lo tuiteamos. Ahí Armin, Muchas gracias. felicidades, Lalo. mucho Muchísimas éxito. gracias. Y nos Gracias invita por a la la apuesta, ¿no? Sí, no, claro. Ahí ya. abrimos y todo el asunto, presentamos la obra, sería sensacional.